El camino del reino. San Petersburg, Florida, martes 12 de octubre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 25, Salmo 19, entre paréntesis 18, versículos del 2 al 5, Lucas 11, del 37 al 41. Tema: el Evangelio, poder de Dios. Queridos amigos, cuando leemos la Biblia es necesario poner la lectura que vamos a leer en el contexto histórico en la que se escribió. Por ejemplo, Pablo dirige esta carta a los cristianos que radicaban en Roma. Pero, ¿cómo era el Imperio Romano de esa época? Bueno, su territorio abarcaba 3 continentes: el sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Gran Bretaña, en ese tiempo conocida como Britania, Galia, la ahora Francia, España, Suiza y los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Los emperadores romanos implantaron un gobierno absoluto, concentrando en su persona todos los poderes políticos, militares, religiosos y administrativos. Esta etapa se inició en el año 29 a.C., con el gobierno de Augusto, es decir, Octavio, y concluyó con el gobierno del último emperador romano, Rómulo Augusto, en el año 476 después de Cristo, debido a las invasiones bárbaras del siglo V. Desde finales del siglo II a.C., Roma sufrió una serie de conflictos sociales, conspiraciones y guerras civiles, al mismo tiempo que consolidaba su influencia más allá de la península itálica. El siglo I a.C. estuvo marcado por un periodo de inestabilidad formado por una serie de revueltas, tanto militares como políticas, que abrieron camino a la implementación de un régimen imperial. En el año 44 a.C., Julio César fue proclamado dictador perpetuo antes de ser asesinado. Un año después, Octavio, o sea, Augusto, quien sería llamado así posteriormente, sobrino, nieto e hijo adoptivo de César y uno de los generales republicanos más destacados, se convirtió de los miembros del segundo triunvirato, una alianza política junto a Lépido y Marco Antonio. Después de la batalla de Filipos en el 42 a.C., la relación entre Octavio y Marco Antonio empezó a deteriorarse, lo que condujo a la disolución del triunvirato y a una guerra entre ambos. Esta finalizó con la batalla de Accio, en la que Marco Antonio y su amada Cleopatra resultaron derrotados. El posterior enfrentamiento entre Alejandría en el año 30 a.C. supuso la anexión del Egipto tolemaico por parte de Octavio. En el 27 a.C., el Senado y el pueblo romano proclamaron a Octavio princeps, primer ciudadano, y le otorgaron el poder de imperium proconsular y el título de Augusto. Este evento inició el periodo conocido como Principado, la primera época del periodo imperial que duró entre el 27 a.C. y el 284 después de Cristo. El gobierno de Augusto puso fin a un siglo repleto de guerras civiles y dio inicio a una época de estabilidad social y económica denominada como la Pax Romana, paz romana, que se promulgó durante los 2 siglos siguientes. Las revueltas en las provincias, incluidas las del pueblo judío, eran poco frecuentes y eran cesadas rápidamente.
Al ser el único gobernante de Roma, Augusto pudo llevar a cabo una serie de reformas militares, políticas y económicas en gran escala. El Senado le atribuyó la facultad de nombrar a sus propios senadores y la autoridad sobre los gobernadores provinciales, creando de facto el cargo que más tarde sería denominado como emperador. Augusto implementó los principios de la sucesión dinástica, por lo que fue sucedido en la dinastía Julio-Claudia por Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El suicidio de este último llevó a un breve periodo de guerra civil conocido como el Año de los 4 Emperadores, que concluyó con la victoria de Vespasiano y la fundación de la efímera dinastía Flavia, recordada por ser la responsable de la construcción del Coliseo de Roma. Esta fue sucedida por la dinastía Antonina, en la que figuraron los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, los llamados 5 buenos emperadores. En el año 212 después de Cristo, mediante el edicto de Caracalla, promulgado por el emperador homónimo, fue concedida la ciudadanía romana a todos los ciudadanos libres del imperio. Sin embargo, y a pesar de este gesto universal, la dinastía Severa estuvo marcada por varias revueltas y desastres a lo largo de la crisis del siglo III. Una época de invasiones, desestabilización social, dificultades económicas y la peste. En la periodización, esta crisis es generalmente considerada el momento de la transición de la antigüedad clásica a la antigüedad tardía. Augusto conectó sus provincias con el imperio, construyendo una red de vías que facilitaron la expansión del evangelio cuando los cristianos fueron perseguidos por creer en Jesucristo. Mañana continuaremos con el contexto histórico en Israel como provincia del Imperio Romano. Leamos ahora la primera lectura, Romanos 1, 16, 25. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los versos 16 y 17 me encantan. Pablo explica que el Evangelio es poder de Dios. En griego, poder es dínamos. De allí proviene la palabra dinamita. Ahora, ¿para qué se la usa la dinamita? Para crear una explosión, por ejemplo, para abrir un boquete grande o los túneles, o hacer desaparecer algo. Por eso Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podríamos decir a la montaña, muévete al medio del mar, y se movería. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, cuando hablamos y ordenamos que se realice algo,
se activa el poder dinamita y así ocurren los milagros. El verso 17 nos indica que esa fe no puede quedarse inactiva. Cada día debe seguir creciendo como el árbol de mostaza que creció desde una pequeña semillita. ¿Cómo crece la fe? La fe crece orando y meditando la palabra de Dios todos los días. Oremos ahora con el Salmo 19. Respondemos: el cielo proclama la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Respondemos: el cielo proclama la gloria de Dios. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Respondemos: el cielo proclama la gloria de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¡Wow! Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dieron cuenta, amigos, que el fariseo no tuvo que hablar nada para que Jesús supiera lo que le estaba sorprendiendo dentro de sí mismo? Jesús puede leer nuestro corazón, pero esta vez se lo hace saber al fariseo, porque Jesús detesta la murmuración interior y le dice: ustedes se preocupan por limpiar lo externo. En este caso, Jesús no se había lavado ni los pies ni las manos, pero Jesús lo compara con el lavado de los platos y de los vasos, algo completamente físico y externo. Y no se dan cuenta de limpiar la rapacidad y la maldad, la suciedad interior dentro de ellos. ¡Auch! Y le dice necio encima de todo, porque no se dio cuenta que Dios crea tanto el exterior como el interior, o sea, el alma y el cuerpo. Y le recomienda que lea Eclesiástico 3:30. El agua apaga el fuego que arde, y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Así que vaya pues y lo haga, y deje de murmurar. ¿Y nosotros? Pues nosotros también tenemos que considerar lo que acaba de decir Jesús. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.